su voz rompió el silencio entre nosotros. En realidad, hay algo que te he estado ocultando. Levanté la vista del cuaderno sobre mis rodillas, el bolígrafo quieto entre mis dedos. Él estaba sentado encorvado, con los hombros caídos hacia adelante y las palmas apoyadas en sus muslos, como si siempre intentara hacerse más pequeño. Tenía la mirada fija en el suelo, los ojos cargados de cansancio. No dije nada al principio. Había aprendido que interrumpir momentos como ese podía romperlos fácilmente. Llevaba un poco más de un año siendo su terapeuta. Desde la primera sesión supe que su dolor era profundo, uno que parecía venir de muy lejos, difícil de explicar con lógica. Lo había ido contando poco a poco, como si dudara si valía la pena decirlo. En todo ese tiempo, llegué a conocerlo como alguien que había sido golpeado por la vida una y otra vez, sin motivo claro. El mundo parecía haber hecho un proyecto de destruirlo. Me recosté un poco en la silla, con cuidado de no moverme bruscamente. La luz de la tarde entraba por la ventana y se deslizaba sobre la alfombra entre nosotros. Crucé las manos y pregunté con voz suave: ¿qué es eso que has estado guardando? Se movió en el asiento, los dedos tamborileando sobre su rodilla. Fuera lo que fuera, le costaba decirlo. Pero había algo diferente esta vez. Un peso en el ambiente que antes no estaba. Lo he visto desde hace muchos años, dijo. Pero no te lo había contado porque pensé que ibas a creer que estoy loco. Hizo una pausa breve. Le digo Don Sonrisa. No había hablado de él antes. Ni una mención, ni una insinuación de que alguien lo seguía o que tuviera una alucinación así. Eso me quedó clarísimo. Había algo distinto en el aire. En su voz, en su mirada. Empezó la noche en que murió mi mamá, dijo. Estaba esperando con mi papá en el hospital. Y entonces comenzó a contar. Había 2 máquinas de refrescos en el pasillo y un teléfono público frente a ellas. Mi papá y yo solo estábamos esperando, pero yo ya sabía. Ella llevaba días sin despertar. Se rascó el antebrazo por encima de la chaqueta. Cuando salió la enfermera y nos dio la noticia, no lloré. Solo me quedé ahí sentado. Me dio una palmadita en el hombro y se fue. Mi papá me dijo que esperara mientras él terminaba unos papeles. Me dijo que todo iba a estar bien. Recuerdo que salí al exterior. Sentía que no podía respirar adentro. Fui por la salida lateral, había una banca de metal cerca de la zona de ambulancias. Y fue entonces cuando lo vi. Su voz se quebró un poco al decirlo. Me incliné hacia él sin moverme bruscamente. Había una reja al fondo del terreno, continuó. Más allá había árboles, pero la luz del hospital iluminaba parte de esa área. Esa noche, la luz parpadeaba, no se apagaba del todo, solo hacía ese zumbido raro, como cuando falla un foco. Estaba allí parado, justo fuera del alcance de la luz. Pensé que era un trabajador del hospital, quizás un guardia. Pero no tenía placa, ni uniforme. Solo llevaba una especie de overol blanco, como de peluche. Las mangas le colgaban largas, casi hasta las rodillas. Los hombros los tenía hundidos, y la espalda encorvada, como si algo lo estuviera jalando hacia adentro. No pude ver bien su cara al principio porque la luz estaba detrás. Pero había una sonrisa. Una sonrisa muy grande. Las comisuras de su boca llegaban hasta casi las orejas. Y su piel tenía arrugas tan marcadas que parecía que había estado sonriendo por años, como si su rostro se hubiera rendido a hacer otra expresión. Se llevó una mano a la boca, dibujando en el aire la forma de esa sonrisa, y luego la bajó de nuevo al regazo. Miré hacia otro lado un segundo, creo que me estaba secando los ojos, o tratando de olvidarlo. Pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. No había dormido, acababa de perder a mi mamá. No le dije nada a nadie. Solo regresé adentro con mi papá y nos fuimos. Levantó la cabeza por primera vez desde que empezó a hablar y me miró directo a los ojos.
Un hombre extraño, ¿no? Solo eso. Hizo una pausa, como si se arrepintiera de hablar. Pero entonces continuó. Lo volví a ver cuando murió mi papá. Pero después pasaron muchos años, casi una década, hasta la siguiente vez. Su voz ya no temblaba. Fue unos meses después de entrar a la universidad. Me costó mucho llegar ahí. No tenía plan B. Y de repente, me llegó una carta diciendo que me quitaban la beca. Que había un error en los papeles. Pero algo me decía que no era un simple error. Nadie se equivoca así, por accidente. Se rascó la muñeca con la otra mano. Aunque hablaba conmigo, su mente parecía estar lejos. Esa noche no podía dormir. Me quedé revisando correos, buscando a quién escribirle. Mi compañero de cuarto estaba dormido con los audífonos puestos, roncando. Me levanté y fui a la ventana. Desde allí se veía el patio central. Y ahí estaba él. Su voz bajó. Parado en medio de la oscuridad. Con los brazos a los lados, exactamente igual que años atrás. Casi brillando bajo la luz de la luna. No sabía qué pensar. Pensé que era una alucinación de cuando era niño. Pero no se movía. No hacía nada. Solo me miraba. Cerré las cortinas y volví a la cama. Me dije que estaba cansado. Que lo había imaginado. Como siempre hacía. Tragó saliva. Sus ojos brillaban, aunque no lloraba. Y siguió pasando. Cada vez que algo se rompía en mi vida. Cuando mi compañero me robó todo y se fue sin dejar rastro. Cuando me despidieron del primer trabajo serio. Cuando mi novia me dejó. Cuando ya no pude pagar la renta y dormí en mi coche por 2 semanas. Siempre estaba ahí. Observando. Cada vez más cerca. Abrí la boca para hablar, pero él se me adelantó. No sé cuánto más puedo hablar, dijo con la voz temblorosa. Tengo que decirte esto antes de echarme para atrás. Si pienso mucho, me voy a detener. Y entonces me lo voy a seguir guardando. Y me va a seguir comiendo por dentro. Se recostó hacia atrás en la silla. Luego metió la mano lentamente en el bolsillo de su abrigo. Sacó su celular con un movimiento torpe. Le temblaban los dedos al desbloquearlo. Aquí, dijo. Lo grabé anoche, para que lo veas. Me mostró la pantalla y puso play. El video comenzó con la cámara apuntando al suelo. Se escuchaba su respiración entrecortada, algunos ruidos suaves y el crujido del piso bajo sus pasos. Estaba oscuro, pero la luz del reloj digital iluminaba un poco. Movió el celular y la imagen subió hasta enfocar una puerta. El borde del marco se veía borroso. No dijo nada mientras se reproducía, solo me miraba a mí, observando mi reacción. Cuando terminó el video, lo miré. Él se inclinó un poco hacia adelante y susurró. Ahí es donde se para cada noche. No aparece en el video, pero yo lo veo. Te lo juro, lo veo. Había algo en su rostro, no buscaba convencerme, ni siquiera aprobación. Solo estaba, agotado. Había un ruego escondido detrás de sus ojos. ¿Alguna vez has pensado que ese don sonrisa podría ser una especie de reflejo? Le pregunté con cuidado. Algo que tu mente creó para lidiar con todo lo que has vivido, tu dolor, la soledad. Su mandíbula se tensó. No se enojó, pero su reacción fue profunda. Apretó el borde del asiento y bajó la mirada. Sacudió la cabeza con un movimiento seco. He tomado pastillas, dijo. Risperidona, haloperidol, quetiapina, por años. He visto neurólogos, psiquiatras. Incluso estuve internado en una clínica 1 mes. Nada lo toca. Él sigue ahí. Su voz se volvió delgada, casi sin aire, como si las palabras corrieran para no ser atrapadas. Pensé en sugerirle ver a otro especialista, alguien que revisara su tratamiento, pero entonces habló de nuevo,
en un tono más bajo, dudoso. ¿Vendrías a mi casa esta noche? Solo un rato, por favor. Las palabras sonaban extrañas saliendo de él, como si las hubiera ensayado 1000 veces y aún no estuviera seguro de decirlas. Se frotó el cuello, con la vista en el suelo. Hace años que nadie se queda conmigo. Ni siquiera hablo con otras personas, fuera de aquí. Solo, no quiero estar solo esta noche. Sé que vendrá. Siempre lo sé. Dudé. Cada parte de mi formación me decía que no era apropiado. Cruzaba un límite, creaba problemas. Yo siempre había mantenido distancia con mis pacientes, por esto mismo. Pero su expresión me desarmó. Parecía, rendido. Asentí despacio. Está bien, dije. Pero solo por unas horas. No me dio las gracias. Solo desvió la mirada. Y supe que no esperaba que yo dijera que sí. Su edificio estaba entre una lavandería cerrada y una casa de cambio con el letrero medio caído. El sol ya bajaba, tiñendo las calles de un rojo apagado. Toqué el timbre, y la puerta se abrió antes de que pudiera dar un paso atrás. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado. El lugar era pequeño. Olía a polvo y papel viejo. Las persianas estaban a medio cerrar, proyectando sombras quebradas sobre una alfombra raída y un sofá vencido. Había libros apilados por el suelo. Me señaló la mesa de la cocina. Nos sentamos. Ya había hecho té. Aunque, por cómo se movía, supe que no solía prepararlo para más de una persona. Bebimos en silencio, cada uno con una taza distinta. Después de unos minutos, algo en la vulnerabilidad del momento me hizo hablar de mí. Hace poco me mudé a otro lugar, le conté. Después del divorcio. Pensé que quería tranquilidad, pero ahora, todo se siente vacío. Las comidas saben raro. Aún estiro el brazo buscando su lado de la cama por las mañanas. Me miró sorprendido. Nunca pensé que tú también tuvieras cosas así, dijo. Siempre te imaginé volviendo a casa y, estando bien. Los dos nos reímos. A veces me siento mal, continuó. Yo vengo aquí y te cuento todo esto, pero, nunca te pregunto cómo estás. No tienes que hacerlo, le dije, y tomé otro sorbo de té. Nos quedamos callados. Pero ya no era un silencio incómodo. Terminamos el té cuando el cielo ya se había puesto completamente oscuro. Las sombras anaranjadas de las persianas desaparecieron. Él se levantó y me indicó que lo siguiera al dormitorio. Era un cuarto sencillo. Un colchón en el suelo, arrimado a la esquina. Una mesita al lado, vieja y rayada. Sobre ella, un cuchillo de cocina. Lo miré. ¿Duermes siempre con eso ahí? Él giró la cabeza con expresión neutra. No lo uso, dijo. Solo me da seguridad. Si alguna vez hace algo, me ayuda a dormir tenerlo cerca. No sonó a una defensa, pero su tono no invitaba a seguir preguntando. Me quedé mirando el cuchillo un momento más, luego me senté en una silla del rincón. Las personas suelen tener cosas cerca de la cama. Linternas, rosarios, bates. Cada quien su seguro. Aún así, una inquietud se me instaló en el pecho. Él bajó la luz y se sentó en el borde del colchón. La habitación quedó en silencio, apenas rota por el sonido lejano del tráfico. Pasaron casi 15 minutos sin decir palabra. Y entonces, lo escuché susurrar. Está cerca. Puedo sentirlo. Miraba hacia la pared. Sus hombros se habían encogido. Las manos agarraban fuerte el colchón. No sabía qué decirle. Tenía la certeza de que Don Sonrisa no aparecería. Pero entonces, algo cambió. No sé en qué momento exacto ocurrió. Un segundo, el rincón de la habitación estaba vacío. Al siguiente, algo no estaba bien. No era que alguien hubiera entrado. No escuché pasos,
ni vi movimiento. Era como si el espacio mismo se hubiera torcido. No físicamente, ópticamente. Como si la luz en esa esquina hubiera perdido dirección, como si el aire se hubiera vuelto más denso ahí. Y luego, salió de la sombra. Era alto. Mucho más de lo normal. Su espalda estaba doblada hacia adelante de una manera que no parecía humana. Su cuello alargado lo hacía bajar la cabeza, con la barbilla pegada al pecho. La piel parecía cera, pálida, sin brillo. Como algo viejo, pero no vivo. Sus labios no se abrían. Pero su sonrisa, esa sonrisa estaba tan estirada que se hundía más allá de las comisuras. Y los ojos. Esos ojos no eran humanos. Nublados. Blanquecinos. Con pupilas tan pequeñas que parecían apenas visibles, como puntitos escondidos en una niebla. Yo no podía respirar. Mi cuerpo se había quedado congelado. No podía moverme. Solo pensaba, es real. La respiración de mi paciente se volvió rápida, cortada. El colchón crujía bajo él. Estaba temblando. Extendió el brazo con dificultad hacia la mesita de noche. No, no puedo, susurró. Agarró el cuchillo. Sus dedos lo rodearon, temblando. La hoja apuntaba hacia el suelo. Ni siquiera parecía seguro de querer usarlo. Con la otra mano se agarraba el muslo con fuerza, como si intentara frenarse. Su brazo se sacudía. Quería levantar el cuchillo, pero apenas podía. Yo quería gritarle. Detenerlo. Pero mi voz estaba enterrada bajo un peso que me aplastaba el pecho. No podía mover las piernas. Cada parte de mí se había bloqueado. Don Sonrisa sí podía moverse. Al llegar a la cama, extendió un brazo. Cerró sus dedos alrededor de la muñeca de mi paciente, la que sostenía el cuchillo. Sus dedos eran horriblemente largos. Se curvaban como garras sobre los nudillos. No lo obligó con fuerza. No le arrancó el cuchillo. Solo, lo guió. Mi paciente dejó escapar un pequeño gemido. Su cuerpo temblaba, pero su mano seguía moviéndose. La hoja subió lentamente hasta quedar cerca de su muñeca libre. Yo, trató de hablar, pero sus palabras se deshicieron en el aire. Don Sonrisa inclinó la cabeza aún más. Sus ojos, borrosos pero clavados en el rostro de mi paciente. Su sonrisa, fija. Como si estudiara cada detalle de su expresión. Mi paciente intentó resistirse. Pero no pudo. Y entonces, lo forzó. Su mano empezó a mover el cuchillo. Primero lento. Luego más firme. Lo deslizaba sobre la piel. Cortando carne, venas. El sonido fue suave, casi irreal. Su cuerpo dio un espasmo. Soltó un gemido húmedo, casi sin voz. Yo seguía sin poder moverme. El cuerpo me temblaba, pero no reaccionaba. La sangre empezó a fluir. Primero poco. Luego en oleadas gruesas, rojas, oscuras. Su pecho se movía rápido, luego más lento, luego se quedó quieto. Sus ojos se giraron hacia arriba. Hizo un último sonido, desesperado. El cuchillo seguía en su mano. Don Sonrisa no se movió más. Su mano permaneció un instante en la muñeca del hombre. Luego se soltó. Dio un paso hacia atrás. Volvió al rincón. Y desapareció. No se fue caminando. No se desvaneció lentamente. Simplemente, dejó de estar. Como si el espacio lo hubiera tragado. Yo me levanté de golpe. La silla cayó detrás de mí. Las piernas me fallaron, me tambaleé hasta la cama. Él estaba inclinado hacia adelante. El suelo bajo él era rojo. Espeso. Brillante. Me arrodillé a su lado. Traté de tomar el cuchillo. Sus dedos seguían firmes en el mango. La sangre goteaba en hilos gruesos.
Aguanta, dije, con la voz rota. Por favor, no te vayas. Pensé en presionar la herida, en detener la sangre. Pero una alarma sonaba en mi cabeza. Mis pensamientos iban más rápido que mi cuerpo. La habitación se cerraba alrededor. Pensé en el cuchillo. Pensé, nadie va a creer que no estuve ahí. Me levanté. Di pasos hacia la puerta, con cuidado de no dejar huellas. Usé la manga del suéter para girar el picaporte. Lo miré una vez más. Su cuerpo estaba inmóvil. Su boca entreabierta. El cuchillo aún en su mano. Y entonces, me fui corriendo. Pasé todo el día siguiente en mi coche. No regresé a casa. No llamé a nadie. Estacioné en un pueblo vecino, detrás de una tienda de antigüedades cerrada. Dejé las ventanas entreabiertas y esperé a que se hiciera de noche. Cuando cayó la oscuridad, manejé durante horas. Tomé rutas que no había usado en años. Calles sin nombre, buscando cruces que no me llevaran a ningún sitio conocido. Cuando por fin entré en mi apartamento, todo se sentía helado. No encendí las luces. No quise ver. No quise mirar el celular. Ya sabía lo que iba a aparecer en las noticias. Y no quería leer su nombre en un titular. Me repetí que no era mi culpa. Me dije que nadie podía haberlo salvado. Pero esas palabras no se quedaban. No se anclaban en ningún lugar dentro de mí. Pasaban, y no dejaban nada. 3 mañanas después, dejé de contestar llamadas. Me encontraba en la cocina, haciendo café. No quedaba azúcar. La crema estaba echada a perder. Revolvía el café negro en círculos lentos, distraído. Como si el cuerpo hiciera lo que la mente no podía. Había empezado a llover antes del amanecer. El pavimento brillaba por la humedad. Miré por la ventana. Junto a la parada del autobús, medio escondido tras un árbol, había un hombre parado ahí. Estaba de frente. Mirando hacia la ventana. Hacia mí. Vestía el mismo overol blanco. Los hombros caídos. Y en el rostro, esa sonrisa imposible. Me quedé quieto, paralizado, casi un minuto entero. Después, di un paso atrás. Cerré las persianas. No dormí esa noche. Encendí todas las luces de la casa. Me senté en la cama con la laptop abierta, buscando algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba pasando. Terminé en foros extraños. Gente hablando de contaminación psíquica, trauma compartido, presencias que se adhieren. Un mensaje hablaba de una mujer cuyo esposo tenía alucinaciones, y que, después de su muerte, esas visiones comenzaron a seguirla a ella. Escribía una vidente. Me cobró $200 por quemar hierbas en mi sala. Dijo que la energía de mi casa estaba debilitada. Puso un saquito de sal bajo la ventana. Nada cambió. Fui a ver a un sacerdote. Le dije que era para un amigo. Me dio un pequeño crucifijo plateado y me preguntó si ya había pedido perdón. Le di las gracias y me fui. Mi asistente dejó de llamarme después de que falté a la 4ª cita. Sabía que no iba a volver. Ya no tenía respuestas. Nada que pudiera decir a los pacientes sobre mejorar o sanar me sonaba cierto. La clínica me mandó un correo. Lo abrí y leí las primeras líneas. Mi licencia iba a ser revisada. Mis casos, reasignados. Cerré la laptop. La metí bajo la cama. Esa noche, me senté en el pasillo. Mirando hacia la oscuridad junto a la puerta del baño. Sabía que estaba ahí. Podía sentir el aire, como si lo atrajera a algo invisible. A la mañana siguiente, tocaron a la puerta 2 oficiales. No uniformados. Uno joven, amable, con una libreta en la mano. El otro, de ojos pesados, marcados por la experiencia. Los dejé entrar. No sabía qué más hacer. Nos sentamos en la sala.
No había limpiado. La mesa tenía correo sin abrir y un vaso con polvo seco en el borde. Perdón por venir sin aviso, dijo el joven. Solo queremos entender si sabía algo. Sabemos que él no tenía mucha gente cerca, añadió. Pero su nombre apareció. Creímos que si alguien podía saber algo, sería usted. Sus palabras me atravesaron más de lo que esperaba. Asentí, forzando la vista a mantenerse firme. Era difícil hacerlo hablar, dije. Pero estaba trabajando en muchas cosas. Tuvo una infancia complicada, muchas pérdidas. Siempre cargaba todo solo. Contuve el aliento. En la última sesión, me dijo que ya no volvería. Me sentí orgulloso, pensé que por fin había encontrado una salida, un cierre. Me sorprendió mucho la noticia. Mentí. El oficial escribió algo. Luego levantó la vista. Sí, fue claramente un suicidio, dijo. La escena estaba limpia. Había grabado unas notas. No lo mencionaba directamente, pero hablaba de un hombre. Uno que, según él, lo había ayudado mucho. Clavé la vista en la mesa. Sentí que algo me subía desde el estómago. Ojalá hubiera visto señales, mentí otra vez. Los oficiales no insistieron. Hicieron unas preguntas más. Luego se levantaron. El mayor se detuvo en la puerta. Seguramente usted también está cargando algo, me dijo. Estas cosas dejan marca. Debería hablar con alguien. Le sonreí débilmente. Lo haré. Esa noche, intenté dormir en el sillón. Pensé que cambiar de habitación podría ayudar. Dejé la luz del pasillo encendida. Cerré los ojos menos de un minuto. Y cuando los abrí, él estaba ahí. En la esquina. Mitad cubierto por la cortina. Su sonrisa cortaba la oscuridad. Me acurruqué. Me tapé con la manta hasta la barbilla. Como si esa tela delgada pudiera protegerme de lo que fuera que significaba su presencia. Me ardían los ojos de tanto mantenerlos abiertos. Pero no parpadeé. Pensé en mi esposa. En todo lo que había perdido. No hacía mucho. Él no se movió. Se quedó ahí, hasta que el sol empezó a asomarse. Y aún así, no sentí que se hubiera ido. Guión bajo 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 gui. A la mañana siguiente pedí una cita. No lo pensé demasiado. Solo hice clic en el primer nombre de la lista. Solo necesitaba oír una voz que no me fuera familiar. Ella me recibió en una oficina pequeña en el centro. Algún consultorio viejo remodelado. Parecía joven, 30 y pocos. Me senté en el sofá y comencé desde el principio. Le hablé del divorcio. De los años diciéndole a otros que sanar lleva tiempo. De las noches mirando al techo, sin saber qué sentía. Ella apenas escribía. Solo escuchaba. Y cuando ya no pude esquivar más lo que de verdad me dolía, la miré a los ojos y dije. En realidad, hay algo que he estado ocultando. Ella detuvo el bolígrafo. Lo solté antes de poder echarme para atrás. Le hablé de Don Sonrisa. Y después. ¿Vendrías a mi casa esta noche? Solo por una noche. Sé que va a aparecer. Y no quiero estar solo. Mi voz era baja. Vacía. Ya no me quedaba emoción. Solo cenizas. Ella no respondió al instante. Sus dedos giraban el bolígrafo. Frunció el ceño, dudando. Podía ver en sus ojos que sabía lo que significaba lo que le acababa de pedir. Sabía que debía decir no. Pero entonces, su rostro se suavizó. Asintió una sola vez. Está bien, dijo. Pero solo por unas horas.